puede decirle usted a Dios, gracias, gracias Señor. Gloria al nombre de Cristo. Qué bueno que ya está ahí, listo, ya está conectado ahí, ¿verdad? Ya ha podido unirse a esta adoración. Qué bueno que es parte de esta adoración, ¿verdad? Y que ha decidido en su corazón el adorar a Dios juntamente con nosotros. Amén. Qué bueno que vino a la iglesia virtualmente. Qué bueno, ¿verdad? Que los hermanos que están aquí, ¿verdad? Qué bueno que están aquí. Les decía el día domingo, ¿verdad? Esa carta de amor de este pastor que les extraña, a los que no hemos visto. Ojalá y pronto podamos vernos. Amén. Quiero, hermanos, llevarlos el día de hoy a pasar unos momentos con el rey David antes de ser rey, ¿verdad? Y voy a pedirle que me acompañe por ahí a Primera de Samuel, capítulo 22. Sí, Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3. ¿Ya está ahí conmigo? Un dedito por ahí, a ver, los hermanos que están en línea. ¿Sí? Ok, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, dice. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, dice ahí. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre dice y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Vamos a continuar leyendo. Versículo 4 y 5 dice: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El versículo 5, mire esto: pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, dice ahí, y vino al bosque de Ared. Hacemos una pequeña oración, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor. Podemos sentir que nos amas. Podemos, Señor, interpretar en tu palabra, Señor Dios, que tú eres nuestro Dios, que eres el Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, Señor, y que tiene cuidado de nosotros, Dios. Queremos pedirte que a través de la escritura, Señor, de tu palabra, abras nuestro entendimiento, hables a nuestro corazón, podamos ser ministrados, Señor, a través de tu boca, Dios, y podamos, Señor, seguir caminando, Señor, este camino, Dios, que sabemos no es fácil, pero contigo, Señor, es posible, porque todo es posible, Señor, si tú estás con nosotros. Pedimos, Dios, que tú guíes, Señor, este sermón, Padre, y te muevas, Señor, en cada corazón, Señor, como tú lo haces, mi Dios, al exponernos a tu hermosa palabra, Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar los que están aquí. Este mensaje tiene por título, ¿verdad? Si nota ustedes, la cueva de Adulam, tiempo de buscar a Dios. Sí. Y encontramos ahí, hermanos, en Primera de Samuel, el capítulo 22, ¿verdad? A David en el momento más oscuro de su vida, ¿sí? Y en su peregrinar o su caminar por el camino de los propósitos de Dios para su vida. Lo miramos ahí en un momento difícil, complicado para él, sí, como lo presenta la palabra, ¿verdad? Y, ¿verdad? Estaba
dentro del proceso de lo que Dios le había llamado a hacer. Sabemos que Dios había llamado a David a ser el rey de Israel. Pero en este momento, hermanos, se encuentra ahí en la cueva de Adulam, dice la escritura. Y la cueva de Adulam, hermanos, es símbolo de un escondedero, de un escondite. Es símbolo de un lugar de refugio, ¿verdad? A lo que miramos aquí en la palabra acerca de David. Y esto simboliza, hermanos, el lugar donde usted y yo, ¿verdad? Como hijos de Dios venimos, ¿verdad? Y presentamos todas nuestras aflicciones delante de Él, delante de nuestro Dios, ¿verdad? Es donde por nuestras circunstancias difíciles y las circunstancias difíciles de la vida, ¿verdad? Buscamos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque entendemos que es nuestra única opción, ¿sí? Y ahí está, hermanos, David, ¿verdad? Ahí en la cueva de Adulam. ¿Qué fue lo que llevó a David a la cueva de Adulam? ¿Sí? En el capítulo 22, hermanos, encontramos una hermosa y una grande revelación de parte de Dios. Y según algunos eruditos, hermanos, de la palabra del Antiguo Testamento, mencionan que fue la época, de hecho, ¿verdad? En esta versión, ¿verdad? De 960, esta Biblia que traigo, ¿verdad? De la editorial Nelson, tiene como título, ¿verdad? Que David escribe este salmo, el Salmo 142, ¿verdad? Estando en la cueva, y se cree que también junto con el 142 escribe el Salmo 57 y el Salmo 34, ¿sí? Y en el Salmo 142, hermanos, en el momento, nos presenta el momento de mayor dificultad, ¿verdad? En la que se encontraba David, y así, hermanos, podemos ubicarnos en este salmo. Si usted y yo nos ponemos ahí en el Salmo 142, encontramos, hermanos, el proceso que David estaba pasando, ¿sí? Estando ahí en esa cueva, y en un momento vamos a leerlo, pero quiero decirle, ¿verdad? Así a grandes rasgos, que David estaba en esa cueva porque había diferentes, hermanos, cosas que estaban pasando en su vida y en su mente y en su corazón y en su espíritu, en su alma, que estaban, hermanos, llevándolo a estar en ese lugar de refugio, buscando ese lugar de refugio. Una de las cosas que, si usted y yo miramos, hermanos, ahí en Primera de Samuel, ¿verdad? Los capítulos anteriores, nos encontramos que, hermanos, David se sentía, hermanos, traicionado, ¿sí? Estaba, hermanos, bajo la autoridad de un jefe que estaba desequilibrado, refiriéndonos al rey Saúl, ¿sí? Por alguna razón, hermanos, el rey Saúl había llegado a creer que David era una amenaza a su reinado, ¿sí? Para David, hermanos, siendo el empleado que él era, y si usted y yo recordamos la historia un poquito, nos encontramos a un hombre fiel a Dios, a un hombre fiel, hermanos, a su pueblo, ¿verdad? Aquel hombre, hermanos, que va entre los ejércitos, entre el ejército, hermanos, de Israel, ¿verdad? Al frente de batalla, y se pone, hermanos, a la pie de la batalla, el escuchar las ofensas, hermanos, de aquel gigante que estaba delante del pueblo, ofendiendo al pueblo de Dios y ofendiendo a Dios mismo. Hombre fiel, hermanos, que se para y se enfrenta a este gigante cuando nadie más, ni aún el rey, que dice la escritura que sobrepasaba de estatura a todo el pueblo, hermanos, que se podía mirar desde lejos donde estaba Saúl. Ni aún él estaba dispuesto a enfrentarse, pero este hombre que fue fiel, hermanos, a Dios, fiel a su pueblo, estaba ahí delante de aquel gigante, hermanos, y como sabemos y nos dice la historia, estuvo dispuesto y estuvo respaldado por Dios. Amén, para vencer a aquel gigante, aquel hombre que cuando fue llamado, hermanos, de parte del rey, ¿verdad? Fue traído al palacio para estar tocando delante del rey, y el rey pudiera tener paz en tiempo de conflicto. ¿Sí? Aquel hombre fiel, David era el hombre fiel, hermanos.
Y él no entendía por qué Saúl, ¿sí?, siendo que él era, él le decía, el empleado más fiel y efectivo, estaba siendo perseguido por su rey. Era muy triste, hermanos, pensar que el rey sospechara de él después de haber hecho todo lo que él había hecho anteriormente, ¿sí? Una de las cosas más duras en la vida de un líder, hermanos, o una persona, es que a pesar de su efectividad y fidelidad, se le vea con sospechas y se trate de destruirlo. David, hermanos, estaba ahí en esa cueva porque se sentía traicionado, ¿sí? David, hermanos, también se sentía incompetente. Se sentía incompetente, hermanos. Él ya no podía hacer frente al problema que él tenía, hermanos, esta persecución, ¿sí? Podemos encontrar en la vida, hermanos, dos tipos de incompetencia. La primera es cuando no tenemos el conocimiento para enfrentar ciertos retos, ciertas situaciones en nuestra vida, ¿sí? Ahí es sencillo, la solución es adquirir conocimiento, es aprender a hacer las cosas para poder resolver los problemas, ¿sí? Pero existe otro tipo de incompetencia, y esto es cuando, a pesar de tener, hermanos, las habilidades y las capacidades, no se puede resolver el problema, porque se sale de nuestras manos y de nuestro control. En ese momento, hermanos, que nos sentimos, ¿verdad? En esos momentos nos sentimos como vencidos y casi listos para renunciar. Sin embargo, hermanos, al encontrarnos, hermanos, con David en este momento, nos damos cuenta que muchas veces este tipo de incompetencia viene de Dios, ¿sí? Proviene de Dios, porque dice la escritura que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque dice la escritura que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Primera de Corintios 12, ¿verdad? Versículos 7 al 9 dice esto: porque es necesario que diga el débil, fuerte soy. Amén. Dios muchas veces, hermanos, nos lleva por ese camino de incompetencia, aun cuando usted y yo hemos sido capacitados para enfrentar ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Y no miramos, hermanos, que podemos resolver el problema. Es porque muchas veces Dios nos lleva por ahí, por ese camino. ¿Para qué? Para mostrarnos que la promesa, en este caso, ¿verdad?, David, de ser rey, depende del poder de Dios y no de sus habilidades. Depende de Dios y no de nuestras habilidades, hermanos. Amén. Y es algo que usted y yo debemos de comprender, hermanos, a través de esta parte de la escritura, que aun cuando nos sintamos incompetentes y sabemos que Dios nos ha capacitado, que Dios nos ha dado, hermanos, las habilidades para hacer ciertos trabajos, y nos encontramos con esos problemas que no podemos resolver, tenemos que darnos cuenta que es la mano de Dios, hermanos, mostrando, ¿verdad?, su misericordia a través de nuestra vida, enseñándonos que la promesa se va a cumplir, y no por lo que sabemos hacer, no por nuestras habilidades, sino porque Él lo va a hacer en nosotros. Amén. Y ustedes y yo, los débiles, diremos: fuerte soy. Amén. Porque el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Pero David, hermanos, ahí estaba, sintiéndose traicionado. Ahí estaba sintiéndose incompetente. También, hermanos, estaba ahí herido emocionalmente. Sí. Si miramos, hermanos, el capítulo 20, ¿verdad? El capítulo 20 anterior, ahí en el versículo 41, nos encontramos, hermanos, con un David, hermanos, quebrantado de corazón. Nos dice ahí el versículo 41 que David lloró más. Estaba llorando más él. ¿Por qué David estaba, hermanos, tan conmovido en su corazón? David acababa de perder lo único bueno o lo mejor que tenía, hermanos, en su antiguo trabajo.
en lo que él estaba haciendo antes de llegar a la cueva de Adulam. David, hermanos, ahí acababa de perder a su mejor amigo Jonatán. ¿Sí? Una de las cosas, hermanos, que nos lleva a la cueva de Adulam es precisamente, hermanos, el costo emocional que tenemos que pagar por las personas que amamos. ¿Sí? Por los procesos que ellos pasan. Yo creo que no hay cosa más grande o peor que mirar, hermanos, la inestabilidad en la vida de quienes amamos. Mirar el sufrimiento por lo que ellos pasan. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Mirar, ¿verdad? O perder a alguien que amamos. Amén. Y ahí se encuentra David, hermanos, lastimado emocionalmente, ¿verdad? Porque acababa de perder a su mejor amigo. David, hermanos, también estaba desgastado espiritualmente. Esta campaña, hermanos, que traía el rey Saúl en contra de él, lo había desgastado también espiritualmente. Él quería agradar a Dios y lo encontramos ahí sentado frente al rey, hermanos, tocando, hermanos, su arpa, adorando a Dios, hermanos, y teniendo esa intimidad con el Espíritu Santo. De modo que venía el Espíritu Santo, hermanos, y desechaba el espíritu malo que se asentaba sobre Saúl. David tenía una hermosa intimidad estando ahí en la paz del palacio, pero siendo perseguido ya estaba, hermanos, su espíritu estaba desgastado. Como dice el canto, ¿verdad? Cansado del camino. Amén. Ya mi armadura es desgastado, ¿verdad? Ya me he quedado sin fuerzas, dice el canto. Así estaba David, hermanos, espiritualmente desgastado. Capítulo 21 lo encontramos huyendo, hermanos, y cuando el sacerdote Abiatar le pregunta qué es lo que andaba haciendo, David, hermanos, comete el error y le echa una mentira. ¿Sí? A él lo que le interesa hacer, hermanos, delante del sacerdote es mantener su imagen, que nada pasa, que todo está bien, y le echa una mentira. ¿Sí? Esa mentira luego le costó la vida a 85 sacerdotes. ¿Por qué no le dijo la verdad al hombre de Dios? Amén. ¿Por qué vio la necesidad de tener que mentir, hermanos, de su condición? ¿Por qué no decir que tenía problemas y que necesitaba ayuda? Cuando las personas, hermanos, niegan su necesidad, entonces no pueden ser sanadas. En muchos lugares la gente vive con una máscara. Sí, con una máscara, aparentando no tener ningún problema. Y no quiere mostrar que somos humanos muchas veces. No quieren mostrar que pecan. No quieren mostrar que tienen necesidad. En esa condición se encontraba David, hermanos, estando ahí frente al sacerdote Abiatar, echándole mentira. Todo está bien, nada más ando aquí, ¿verdad? Pues visitando. No. David, hermanos, estaba desgastado espiritualmente. Le daba igual echar una mentira. Le daba igual ofender el corazón de Dios por mantener su imagen de estabilidad. David, hermanos, también ya en este punto de su vida, hermanos, por la necesidad que había en él, le decía su necesidad emocional, su incompetencia, el no poder resolver sus problemas, el sentirse traicionado, hermanos, y herido emocionalmente, ¿verdad? Lo había llevado al desgaste espiritual, pero también, hermanos, ya en este punto estaba tomando decisiones en la carne. Estaba tomando decisiones en la carne, hermanos. ¿Verdad? Le decía, ¿verdad? Leíamos el versículo 3 al versículo 5. Ahí en el versículo 5 le mencionaba yo, ¿verdad? Lo que dice allí, dice el profeta, ¿verdad? Gad dijo a David: no te estés en este lugar, dice ahí. Fuerte, anda y vete a tierra de Judá.
Amén. Viene, hermanos, el hombre de Dios y le dice: ¿sabes qué? No estás en el lugar donde Dios quiere tenerte en este momento, David. Él se fue a tierra de Moab, hermanos, como leíamos. Sí, andaba en tierra de Moab, y en el capítulo 21 ya había pasado por la tierra, ya había estado en la tierra de sus enemigos, en la tierra de los filisteos, hermanos, los enemigos de Israel. Sí. Y estos pasajes, hermanos, nos enseñan la carnalidad que empieza a tomar control, hermanos, de las decisiones de David en su vida. Esto fue poner, hermanos, en el centro de su vida al yo y no a Dios. David, hermanos, perdió en un momento tan crítico la perspectiva de lo que Dios dijo que él sería. Él perdió, hermanos, el punto de vista de Dios en sus circunstancias. ¿Sí? Dios, hermanos, lo había llamado el rey de Israel, el rey de Judá. ¿Sí? Pero David, hermanos, se encontraba por allá en aquellos lugares tomando decisiones, llevándose a su familia, estando allá escondido, hermanos, ¿verdad? Porque había perdido de vista el punto de vista de Dios, la perspectiva de Dios. Y se va a donde él cree que debe ir. Cualquier similitud a la realidad es mera coincidencia. Cuando perdemos la perspectiva de Dios, hermanos, terminamos en la carne. Terminamos en la carne, hermanos. Se deteriora nuestro espíritu, se desgasta. Y terminamos haciendo cosas, hermanos, o en cosas en las que Dios no nos llamó a hacer. No nos llamó a hacer. A David, hermanos, su condición, todo el proceso que había pasado se había desgastado, y su condición carnal ahora lo había llevado a esconderse. Ya estaba escondido en la cueva de Adulam. Pero ya estaba ahí. Ya estaba en lo que él consideraba un lugar de refugio. Ya estaba en lo que él consideraba su escondite. Amén. Ahora le quedaba hacer algo especial. ¿Sabe qué fue lo que hizo David ahí, estando en la cueva de Adulam? Se enfrentó a sus aflicciones. Fíjese, Salmo 142 le decía que íbamos a leerlo. Salmo 142. El dedito ahí cuando llegue, hermano, a ver. Fíjese esto. Ya está ahí, Salmo 142. Vamos a leer todo el Salmo. 7 versículos. Dice: con mi voz clamaré a Jehová. Estando ahí, note usted el título. No sé si su Biblia trae título. La mía sí trae título. Dice: oración que hizo cuando estaba en la cueva. Amén. Estaba en la cueva ahí David. Y dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Dice: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba, dice, me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Note esto: saca mi alma, dice, fíjese el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio, dice ahí. Líbrame, Señor. Saca mi alma de la cárcel, le dice. Se estaba enfrentando a sus aflicciones ahí, hermanos. Se dio la oportunidad de conocer nuevamente a Dios.
Aquel, ¿verdad?, que ya había perdido la perspectiva de Dios, hermanos. Había perdido el punto de vista de Dios ya en este momento, pero ahí, estando ahí en la cueva, sí, estando en ese lugar, hermanos, de oscuridad, en ese lugar desierto, desértico. Amén. Bueno, hermana Denise, ahí pónganos otra vez la imagencita aquí en la esquinita, si se puede, no sé si se pueda, para que la miren los hermanos, así más o menos como se miraba la cueva donde estaba David. Ahí, hermanos, en ese lugar él estaba, hermanos, dándose la oportunidad de conocer nuevamente a Dios. Muchas veces esperamos que el lugar donde tenemos que encontrarnos con Dios es el más hermoso, es la mejor situación, la más bonita, donde vamos a encontrarnos con Dios. Esa es la mejor de las condiciones que vamos a encontrar, y vamos a mirar el rostro de Dios. En verdad, muchas veces imaginamos esto, pero si nos damos cuenta, hermanos, y pensando en la situación de David, hermanos, y lo que leemos aquí en la palabra, David se encontraba, hermanos, en un lugar oscuro, en un lugar, hermanos, donde no había nada, hermanos, pura piedra. Ahí no era un lugar hermoso, no era el palacio del rey que Dios le había prometido que le daría. Estaba en ese lugar, pero ahí, hermanos, se estaba dando la oportunidad. Se estaba dando la oportunidad de conocer a Dios nuevamente, de encontrarse con Dios, hermanos. Y si nos damos cuenta aquí, hermanos, en el Salmo 142 encontramos a David solo usando pronombres personales. Está diciendo: tú me conoces, tú sabes mi camino, tú ves a mis enemigos, le dice, nombrando a Dios. Parece, hermanos, ser que David quiere volver a conocer ese Dios que le había dado la promesa hace algunos años atrás, a ese Dios que le había dado la victoria sobre Goliat. Está David queriéndole conocer de nuevo. Ahí, hermanos, es donde volvemos a empezar, donde podemos volver a tener una relación fresca con Dios. Amén. Y yo creo que ahorita, hermanos, por las situaciones, ustedes y yo debemos de encontrarnos en la cueva de Adulam. Sí, hermanos, hay que ponernos a pensar todo lo que está pasando en este tiempo, ¿verdad? Quizás nos hemos sentido solos muchas veces, incompetentes en cuanto a la situación. Quizás heridos, hermanos, emocionalmente, ¿verdad? Aquellos que han perdido seres amados, o que el trabajo y cosas, hermanos, que han lastimado nuestras emociones. Quizás nuestro espíritu se ha desgastado porque no hemos estado expuestos como antes, hermanos, a la presencia de Dios, hermanos, en los servicios, las reuniones, hermanos, departamentales o de grupos. No hemos podido estar, hermanos, llenándonos como deberíamos. Quizás nos encontramos, hermanos, en la condición en la que estaba David. Quizás algunas de las decisiones que hemos tomado han sido decisiones en la carne, yéndonos a donde Dios no quiere tenernos. Pero David, hermanos, se dio la oportunidad ahí a encontrarse de nuevo con Dios. Rogó a Dios por su gracia y su dirección, hermano. Ahí en el versículo 7, mire, le está diciendo: saca mi alma de la cárcel, Dios. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, dice. Sácame, Señor. Le está pidiendo que le ayude a vencer sus enemigos, ¿verdad? Versículo anterior: líbrame de los que me persiguen. ¿Por qué? Porque son más fuertes que yo, dice. Que lo refugie en sus manos. Está ahí, hermanos, en medio de su realidad, David. Y solo el favor de Dios lo puede hacer salir adelante. Solo el favor de Dios, la gracia de Dios lo puede sacar de ahí. Ruega, hermanos, por su gracia.
y por su dirección. Regresó, hermanos, David regresó su mirada a Dios y volvió a mirar, hermanos, su vida como Dios la miraba. Sí. Vuelve, hermanos, ahí a mostrar lo que Dios promete y cómo Dios ve la situación de David. David, hermano, regresa a retomar los ojos de Dios y empieza a mirar una vez más las cosas como Dios las miraba. Con esa visión usted y yo podemos salir adelante, hermanos. Tenemos que volver a mirar con los ojos de Dios. Estando aquí en la cueva de Adulam, tenemos que, hermanos, regresar la mirada, nuestra mirada, a mirar como Dios mira. Estando ahí, David, hermanos, también buscó con todo su corazón ser bendecido para ser de bendición. Si nota ahí en el versículo 7, una vez más está diciendo: me rodearán los justos. Dice: porque tú, que me serás propicio, porque algo voy a recibir de ti, Dios. Porque tú me vas a bendecir, Dios, como lo has prometido. Y los justos me rodearán, Señor, porque tú me fuiste propicio, porque cumpliste tu propósito en mi vida, porque te glorificaste sacándome de la cárcel para que yo pudiera alabar tu nombre. La palabra, hermanos, alabar va más allá de un canto o un testimonio en la iglesia de 2 o 3 minutos. El término, hermanos, habla de ministrar a Dios. Ministrar a Dios, hermanos, con toda nuestra manera de vivir. Y a través de esto también, hermanos, ministrar la vida de los demás con nuestra manera de vivir. No impresiona tanto el que usted y yo hablemos de lo buenos que podemos ser en el Señor. Lo que realmente impresiona el corazón de Dios, hermanos, y de la gente, es el testimonio. Es el que usted y yo vivamos, hermanos. Eso anima a otros para que puedan acercarse a Dios, porque Dios ha sido favorable con nosotros. David, hermanos, ahí profetiza, hermanos, sobre su vida. Note usted, terminando en el número 7, ¿verdad? En versículo 7, diciéndole: Señor, sácame de la cárcel, ¿verdad? Sácame, Señor, de esta angustia, para que yo pueda alabar tu nombre con libertad. Y luego empieza a profetizar sobre su vida: porque entonces me rodearán los justos, Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste bueno conmigo. La gente, hermano, se va a reunir a mi alrededor porque tú me bendeciste, Dios. Y saldrán bendecidos por lo que tú hiciste en mí, por mi testimonio. David, hermanos, estando ahí en la cueva, se fortaleció en las fuerzas de Dios. Dejó su carga ahí, hermanos, a los pies de Jesús. Ahí, hermanos, tomó las fuerzas de Dios. Y miramos, hermanos, al considerar la historia, que tuvo su victoria. Recibió, hermanos, la victoria por fe. Al final, hermanos, ahí de su oración le dice, ¿verdad? Tú me serás propicio. Tú me serás propicio, tú me vas a bendecir. Amén. Ahí estaba. ¿Y qué fue lo que encontró David, hermanos, ahí? Al exponerse a sus aflicciones, ahí, el presentar sus aflicciones delante del Señor, al enfrentarse a sus aflicciones, ¿sabe qué fue lo que encontró? Salmo 134, perdón, 34. ¿Ya está ahí?
Salmo 34, mire, vamos a leer solamente los primeros 8 versículos. Fíjese, esto se cree, hermanos, que también, ¿verdad? El salmista lo escribió estando ahí en esa cueva. Amén. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, dice, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, dice. Amén. Leíamos, hermanos, ahí en Primera de Samuel 22, versículo 1, ¿verdad? Al 3, que David ahí, hermanos, estuvo un tiempo, pero ahí se fueron juntando, vinieron hacia él, ¿verdad? Sus familiares, y dice, y todos los que estaban pues angustiados, hermanos, lastimados, todos los adoloridos, hermanos, los de corazón apocado, dice ahí que vinieron a él. Entonces, hermanos, ya David tenía un grupo de personas que lo seguían, ¿verdad? Como 400 hombres, dice ahí la escritura, ¿verdad? Y estos hombres se encontraban ahí, hermanos, en las mismas condiciones que él estaba. Entonces, hermanos, el Salmo 34 que leíamos hace un momento, ¿sabe qué? Se fue de un encuentro personal que David tuvo con Dios, hermanos, a hacer una plática motivacional que esos seguidores escucharon. ¿Sí? Se fue de una plática íntima, de una adoración íntima, hermanos, a ministrar el corazón de 400 hombres. Una plática motivacional que les presenta. Y ahora David, hermanos, ya podía predicar y enseñar, porque ya no solo era en teoría, sino él también había, hermanos, experimentado por testimonio propio, en su propia experiencia, lo que Dios hace. Qué hermoso, ¿no cree? Continúa diciendo, ¿verdad? El versículo 8 les dice a los afligidos, les dice: probad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en él. ¿Verdad que sí? Que confía en él. En el versículo 9, hermanos, les habla a los endeudados y les dice: temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. El versículo 10, hermanos, les habla a los descontentos, a los que no están contentos con su situación, diciéndoles: los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Finalmente, a todo al grupo les dice, hermanos, en resumidas, en un resumen: muchos son los males del justo. En el versículo 19 al 22 le dice: muchos son los males del justo, oscura y solitaria es la cueva del justo, pero de todas ellas, termina diciendo el versículo 22, los librará el Señor. Jehová redime el alma de sus siervos, y no que no serán condenados. Señor los librará. Amén. Señor los librará. No serán condenados a los que en él confían. Qué experiencia poderosa, hermanos, usted y yo encontramos ahí en la vida de David, estando en la cueva de Adulam. Nos dice David que es un tiempo de búsqueda de Dios. Amén. Es
Señor ha puesto en el corazón de algunas de las hermanas, ¿verdad? De las hermanas, el orar. Qué mejor tiempo, hermanos, que buscar a Dios en este tiempo. Amén. Posiblemente estemos en la cueva de Adulam en estos momentos. Les decía, quizás nos sintamos traicionados, quizás nos sintamos heridos emocionalmente, quizás también nos hemos desgastado espiritualmente, hermanos, y pues vivimos de puras apariencias. Que la gente nos mire que estamos bien y andamos echando mentiritas y viviendo una apariencia nada más. Quizás estamos tomando decisiones en la carne ya en este tiempo. Pero la cueva de Adulam, hermanos, nos da la oportunidad de conocer nuevamente a Dios, de encontrar su gracia, hermanos, y su dirección nuevamente. Nos da la oportunidad de poder mirar las cosas una vez más con los ojos de Dios, con sus ojos, hermanos, y no con los nuestros. Nos da la oportunidad de buscar con todo nuestro corazón, hermanos, la bendición de Dios para bendecir a otros, ser bendecidos para poder bendecir a otros. Nos da la oportunidad de fortalecernos en las fuerzas de Dios. Nos da la oportunidad de recibir la victoria como lo hizo David. Amén. Entonces, amados, no hay que tener temor. Si esa cueva en nuestra vida es parte del plan de Dios para nosotros, el mismo Dios hará algo grande en nuestra vida. El mismo Dios se va a encargar, hermanos, de solucionar nuestra situación. No es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Ahí es donde ustedes y yo, los débiles, decimos: fuertes somos, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Es que esto nos ayudará a conocer a Dios de una forma diferente, de una forma poderosa. Amén. Aprovechemos la oportunidad, hermanos, de encontrarnos con Dios en la cueva de Adulam, porque es nuestro tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que aún en las circunstancias de la vida, estando, Señor, refugiados en esta cueva, ahí estás tú, Dios. Nos da la oportunidad de entrar, Señor, una vez más en tu intimidad, Dios, y poderte ver cara a cara, papá. Darme cuenta, Señor, quién soy de nuevo. Darme cuenta de nuevo de mis debilidades, Dios. Y mirar que te necesito, Señor, así como David, estando ahí en ese lugar de oscuridad, se dio cuenta, Señor, de su situación. Había sido traicionado, estaba lastimado, sus emociones estaban dañadas, Dios. Su espíritu estaba desgastado. Ya sus decisiones estaban siendo cada vez más carnales y carnales, Dios. Pero ahí, Señor, pudo encontrarse contigo. Ahí pudo resplandecer, Señor, tu gracia sobre su vida. Así resplandezca tu gracia, Señor, en nosotros. Así resplandezca, Señor, tu rostro en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a encontrarnos de nuevo contigo, papá.
Vamos, dígale, ayúdame a encontrarme contigo de nuevo, Dios. Ese Dios que cambia, ese Dios que transforma. Es tiempo de ser transformados en tu gracia. Vamos, dígale a Dios, quiero tu gloria, Señor. Quiero tu gloria, Señor. No hay nada más importante para mí en este momento sino tu gloria. Gloria, Señor, porque tu gloria me apasiona, Señor, y me transforma. Tu gloria, Señor. Vamos, dígaselo. Tu gloria, Señor. No hay que tener temor. Oh, porque Él está de nuestro lado. Esta cueva es plan de Dios para nosotros. Él nos dará la victoria. Miraremos, hermanos, su gloria, la gloria del unigénito del Padre sobre nuestras vidas. Vamos, si usted lo cree, declárelo. Levante sus manos y haga declaración de fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Vamos haciendo declaración en esta noche. Tú estás conmigo, dígale a Dios. Tú estás con nosotros. Tú, Señor, me pasarás este proceso. Tú estarás conmigo. Conoceré tu rostro más. Oh, Señor, me apasionaré más, Señor, que como estuve en el principio. Quizás, Señor, el año pasado sin la pandemia estaba medio apasionado, pero ahora me apasionaré más de ti, Dios, porque esta cueva, Señor, de Adulam me llevará a ver tu rostro, me llevará a encontrarme contigo de nuevo, me llevará a buscarte con todo lo que soy. Dígale a Dios, tú eres digno. Tú eres digno, Dios. Oh, te exaltamos. Oh, amado, 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 amado. Vamos, no deje de adorarle. No deje de adorar a su Dios. Sí, papá, dígale. Sí, papá. Tu amor me apasiona, Dios. Tu amor me transforma, Dios. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma.